nos reserva el futuro? Vivimos en un mundo lleno de tragedias, catástrofes, guerras. Por eso, el importante Seminario Global 2000 presenta Psicología Familiar, Salud Preventiva que permita desarrollar un nuevo estilo de vida, resolviendo la problemática de las tensiones. Y en los albores del siglo XXI, un análisis imparcial y realista de las apasionantes revelaciones y profecías de Jesucristo frente a un nuevo orden mundial. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Es un placer saludarles en este momento, mis amigos, y estar con ustedes aquí para estudiar nuevamente la palabra de Dios en este segundo turno. Quiero solamente recalcarles algo que ya conocemos, y es que van relacionados los temas, el uno con el otro. En realidad el tema de hoy es continuación del día de ayer. El tema de mañana será continuación del día de hoy, ¿verdad? Y así iremos avanzando esta semana del todo especial. El sábado será un sábado realmente maravilloso, fue anunciado, hay una serie de cosas especiales y todos disfrutaremos juntos. Y el otro sábado, la otra semana quiero decir, tendremos una programación diferente, un poco distinta, y ya vamos a darla a conocer a partir de mañana, Dios mediante. Anoche el licenciado nos repasaba muy bien recién con diapositivas lo que vimos ayer. Por lo menos trajimos a la mente ahora la tremenda profecía que iba rastreando la historia, y se acuerdan los 4 principios de la gran rebelión. Satanás quiso tomar los atributos divinos, la transgresión de la ley moral del Creador, la doctrina terrible de la inmortalidad del alma, que va contra ¿qué? Contra justamente Dios mismo, ya que solamente Dios es inmortal, y por supuesto la persecución para implantar los principios de la gran rebelión contra el cielo. Saben, amigos míos, este hecho es el que deberíamos siempre recordar. La Biblia decía, anoche leíamos la profecía, decía: el mal irá de nación en nación hasta la consumación del tiempo, porque yo vendré, y habla del juicio final. Y Dios dice que entonces habrá de castigar al pecador, habrá de destruir al pecador, y habla también de que los mayorales y los pastores del rebaño que sirvieron, que fueron instrumentos del príncipe del mal y que lo hicieron a propósito en su rebelión contra Dios, de ahora de llevar de nación en nación los principios del pecado, ¿verdad?, serán destruidos y aniquilados en el gran día de Dios, en el terrible día de Dios. Eso es lo que estudiábamos ayer. Analizamos cómo en Babilonia, el culto de Babilonia fue esos 4 principios, ¿verdad? También en Medo-Persia, también en Grecia, también en Roma. La Biblia decía que Roma sería el último imperio universal. Y así se cumplió, porque las cosas de Dios son así. Y cuando llegó al final, ¿verdad?, Roma de su existencia, he aquí que se divide ¿en cuánto? En 10. Y leíamos en la profecía que esa bestia, que espantosa y terrible, ¿verdad?, que representa a Roma en la visión de Daniel 7, tenía 10 cuernos, ¿se acuerdan? Y entonces también le aclara la palabra de Dios que los 10 cuernos son 10 reyes que se levantarán en la tierra. Pero de repente observa Daniel cómo un cuerno pequeño arranca 3 de esos 10 que están aquí, ¿no es cierto?, los vándalos, los ostrogodos, etcétera, y se coloca él, comienza a crecer. No tengo tiempo de leer todo un capítulo, el capítulo 8 de Daniel, terrible, amigos míos, en donde habla de la obra terrible del cuerno pequeño hasta el día del fin, hasta cuando Cristo regrese. El cuerno pequeño sería la manera que Satanás usaría para transmitir los principios del pecado en su lucha contra Dios a la humanidad, cuando el mundo ya no estuviese más unificado, sino estuviese ¿cómo? Dividido, ¿verdad? Fragmentado.
Cuando los imperios fueron universales, era fácil y sencillo mantener ahora la rebelión contra Dios. Pero cuando el mundo se dividió, ¿cómo haría Satanás? Lo hizo a través del cuerno pequeño. Amigos y hermanos en Cristo, en esta noche yo debo hablar muy claramente. También hice esto en el primer turno, les pedí si me daban permiso para mencionar las cosas con claridad, sin balbuceos, porque podría ser que entendamos mal. Yo sé que hay algunas cosas que son dolorosas, pero el Señor anhela que nosotros entendamos el mensaje de la salvación, hermanos. ¿Les parece que podemos hablar el lenguaje claro esta noche? ¿Cuántos creen y quieren manifestar levantando la mano? Bueno, así lo haremos. En realidad, yo hablo de que no usaremos mucho el lenguaje simbólico, porque las cosas de Dios son las cosas de Dios. Y anoche llegamos, ¿verdad?, hasta el momento cuando ese poder, y vamos a retomar la idea leyendo eso, allí en la página 822 de la Palabra de Dios. Página 822, ese pasaje no está allí en la pizarra, pero vamos a retomar de allí la idea. Daniel capítulo 7, el versículo podemos leer desde el 23 al 25. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí habla, ¿verdad? Allí habla de la cuarta bestia. Allí dice que era un cuarto reino en la tierra, el cual sería diferente de los otros, y a toda la tierra habría de devorar, trillar y despedazar, como dice allí. El verso 24 aclara: y los 10 cuernos significan que de aquel reino, o sea, de Roma surgirían 10 reyes, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Ya conocemos por las profecías que estudiamos, fueron las 10 tribus del norte de Europa que invadieron a Roma. Roma cae, y definitivamente en el 476 de la era cristiana surge el mapa de Europa. Pero la profecía iba más allá, y estoy recalcando esto, porque a veces hay quienes no quieren entender estas cosas. No solo que no quieren en el principio de la rebelión contra Dios. Nadie puede escapar al dedo escrutador del Todopoderoso, hermanos. Y saben, aquí dice, aparece Roma en la historia, aparecen los 10 reinos, y dice allí el versículo 24, es clave para entender: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos, o sea, después de ellos, se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ese es el cuerno pequeño que aparece en el versículo 8. El versículo 25 agrega: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, o sea, habría de perseguirlos, y pensará en cambiar los tiempos y la ley de Dios, y serán entregados en su mano hasta tiempos y en medio de un tiempo. O sea, aquí dice, Daniel ve en visión que el cuerno pequeño sería el encargado de transmitir los viejos pecados de la rebelión contra el cielo, la doctrina de la rebelión, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Saben que Satanás muchas veces, y ya nosotros conocemos, cuando se manifestó a Eva no se le apareció como un demonio como es, ¿verdad? Sino que le apareció con tantas cosas maravillosas y planes maravillosos. Sin embargo, en el fondo estaba el pecado. La rebelión contra la doctrina de Dios. Este es el pecado. De manera que el cuerno pequeño habría de ser el encargado de transmitir a través de las edades los 4 principios de la rebelión. San Pablo predecía esto, y vamos a retomar el pasaje, página 1098. Página 1098 de la Palabra de Dios. En segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, 2, versículo 3 al 8. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Me detengo un instante aquí. Aquí San Pablo dice que antes que el Señor regresase, y él estaba viviendo en el primer siglo de la era cristiana, luchando con Roma imperial, ¿verdad?, que era pagana y tenía la misma doctrina que Babilonia. Y allí dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, refiriéndose a la venida de Jesús, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios es objeto de culto. En otras palabras, el culto verdadero a Dios, ¿verdad?, tanto o al extremo que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. O sea, ese cuerno pequeño, aquí descrito por San Pablo simplemente, tendría las arrogancias que leíamos recién, lucharía contra el Altísimo. Aquí dice que se sentaría en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Anoche los que estuvieron ya recordarán porque llegamos hasta allí, ahora vamos a continuar, pero leamos los textos que siguen. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Qué pasaje, ¿verdad? Él les dice, ¿no os acordáis que yo siempre os enseñé esto? Y luego agrega, ¿no es cierto?, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, o sea, el misterio de la apostasía. Pero habría de tomar una fuerza especial. El surgimiento del cuerno pequeño era el cumplimiento y debía ocurrir cuando Roma desapareciese como imperio. Por eso dice allí, ¿no os acordáis que yo decía esto? Vosotros sabéis qué es lo que lo detiene en este momento. Pero cuando él se ha quitado del medio, lo que tenemos que entender, ¿verdad?, entonces ahora se manifestará recién, decía allí San Pablo, ese hombre de pecado, el cual se colocará en el templo de Dios como Dios, tomando sobre sí los atributos divinos. Ahora bien, y dice que la obra del cuerno pequeño, el versículo 8 agrega, y entonces se manifestará aquel inicuo que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor ¿de qué? De su venida. O sea que la obra del cuerno pequeño habría de durar ¿hasta cuándo? Hasta la venida de Jesús, hermanos. Nada ni nadie podrá acabar con eso. Hay etapas y periodos del cuerno pequeño. Hoy vamos a entender otra etapa que ayer no estudiamos. Y mañana entenderemos más porque llegaremos a las naciones de hoy, a contemporáneas. ¿Saben? Ahora bien, ¿qué pasó? Podríamos leer mucho allí. La palabra de Dios habla con nitidez. Pero conocemos ya, la apostasía surgió cuando se rebelaron contra el cielo y comenzó a tener poder cuando se dio el edicto de Milán en el 313. Allí Constantino se convierte en el 311. 2 años después se da el edicto de Milán, que decía, ahora sacaba la pena de muerte del imperio romano. El apóstol Pablo murió decapitado por Nerón. El apóstol San Pedro murió también crucificado cabeza abajo. Millones bajaron a la tumba en las catacumbas, ya conocemos eso. De repente ahora Constantino se convierte al cristianismo y comienza a cumplirse la profecía. Constantino no fue el único, hermanos, no, yo digo Constantino y todos los obispos que estaban entrando en la apostasía de aquellos días de la iglesia cristiana cambiaron las verdades eternas. ¿Por qué? Por el honor, la fama, el aplauso y los puestos y el dinero, simplemente. El problema del pecado. En realidad, en el 321 se cambió el día de reposo por decreto imperial. En el 360, en el concilio de la Odisea, se acepta ese obispado de Roma que estaba surgiendo ahora ya con una fuerza terrible sobre el mundo, acepta y justifica el hecho, diciendo que como Jesús salió de la tumba el día domingo, se podía guardar el domingo en lugar del sábado. Eso también estudiamos ya. Se cambia y comienzan los cambios. En realidad, comienza ese drama, porque amigos míos, 225 años correspondientes al tercer sello del Apocalipsis,
entre el 313 que estamos mencionando, hasta el año 538, y ya vamos a entender por qué. En realidad el mundo se hicieron enormes templos. Constantino y los que le siguieron ordenaron construir enormes templos. En todos ellos se colocaron imágenes de Cristo, de la Virgen y otras cosas más. Imágenes que no eran las imágenes que tenía Roma, pero eran imágenes, y el culto idolátrico se introdujo dentro del cristianismo. La base del culto de la inmortalidad del alma fue aceptada con toda normalidad, y se enseñó que los muertos tienen una vida de ultratumba. Y así la gente comenzó ahora a aceptar las doctrinas que no eran de Dios, que eran de Babilonia simplemente. Satanás luchaba contra las verdades de Dios. Pero hermanos, el autor del pecado preparó en primer lugar la tibieza espiritual. Y mañana vamos a entender bien esto a fondo de lo que está pasando en el mundo actual. Todo está descrito en la profecía de Dios porque Jesús nos ama. Y saben, he aquí que el autor del pecado en el 533 en realidad se da el edicto de Justiniano, que se aplica 5 años después, en el 538, cuando el obispado de Roma ahora toma el poder con toda la hazaña y comienza. ¿Qué decía el edicto? Decía que todo aquel que desacatase las órdenes del obispado de Roma era merecedor de pena de muerte. Y saben que comienza la persecución más terrible y larga de la historia. Aquella etapa donde millones murieron por ser fieles a Dios. Se prohibió la lectura de las Sagradas Escrituras bajo pena de muerte. Solamente ahora los obispos que seguían ese poder podían transmitir y podían declarar al pueblo, y aún inclusive en idioma no común del pueblo, sino que aceptaban simplemente lo que se les decía. El pueblo, bajo pena de muerte, tenía que aceptar esto, si no eran llevados a la hoguera, al martirio, a ser descuartizados, etc. Ustedes recordarán toda esa historia. Ahora notaron, saben hermanos, la palabra de Dios decía que el pueblo de Dios, leamos de nuevo Daniel 7:25, otra vez a la página 822, para luego avanzar en la profecía. ¿Qué dice allí? Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. A ver, allí dice que serían entregados, o sea, el pueblo de Dios sería perseguido. De paso, yo olvidé decir, no es que olvidé, sino que ustedes conocen bien, ustedes pueden leer en un catecismo normal hoy y saber lo que se enseña al pueblo como ley de Dios, y nada tiene que ver con los mandamientos de Dios. Eso fue puesto en forma tremenda en aquellos días. Inclusive se sacó el segundo mandamiento de la ley de Dios, ese mandamiento que dice: no te harás imágenes ni las adorarás, ¿verdad? El cuarto mandamiento se lo sacó de la ley y dice: santificar las fiestas. ¿Qué tiene que ver eso con el santo sábado de Dios? Y así se enseñó al pueblo en masa. El pueblo tenía ignorancia ahora de las cosas espirituales, por lo tanto, por la fuerza. Aquí leíamos que habría de perseguir al pueblo de Dios por tiempos y la mitad de un tiempo. Si tuviésemos la Biblia y supiésemos hebreo, no haría falta que leamos una cantidad de pasajes más. Pero no hace falta saber hebreo para ser salvo, hermano, por supuesto, ¿no es cierto? Allí habla de 3 años y medio proféticos simplemente. En el Apocalipsis, donde aparece la mujer, o sea, la mujer pura, dice, aparecen 2 figuras en el Apocalipsis. Al cuerno pequeño le llama la mujer ramera, y ya vamos a leer un poco más dentro de un ratito acerca de ello. Y porque transgredió la ley de Dios, entró en un adulterio espiritual. Por otro lado, habla de la mujer pura, la que siguió los mandamientos de Dios y los seguirá hasta cuando Cristo regrese, del pueblo de Dios. La descendencia de Eva, que fue fiel, ¿verdad? Y se mantuvo fieles a los mandamientos aún a costa de la vida. Leamos allí qué significa tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué dice acerca de ello el Apocalipsis? Página 1149, Apocalipsis capítulo 12, el versículo 14 primero y luego leeremos el 6. Y le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto,
a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Bueno, aquí habla, ¿verdad?, de la mujer escapando de la serpiente antigua, o sea, de Satanás. Y dice que Dios la sustentó por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora leamos el versículo 6, donde aclara lo que es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. A ver, o sea que aquí dice que tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo es igual a ¿cuánto? A 1260 días proféticos. Ahora me van a ayudar ustedes. ¿A cuánto equivale un día profético? A ver, ¿a cuánto? Un año exactamente, eso dice la palabra de Dios. Ezequiel 4:6, números 14:32, etcétera. Podríamos hablar muchos pasajes más. En donde, en la profecía, de manera que aquí anunciaba que el cuerno pequeño, cuando comenzase la obra de persecución, habría de perseguir al pueblo de Dios por 1260, ¿qué? Años, sí, amigos, terrible. Es por eso que la palabra de Dios describe en forma, o sea, el autor del pecado habría de usar ahora ese poder para sembrar en la tierra entera los principios del mal. El mundo se había fragmentado, pero ahora ese poder, que también en la palabra de Dios es llamado una bestia, porque la palabra bestia en la Biblia significa un reino, ¿verdad? Era un reino político religioso que se había levantado. En el 538 primero caen los vándalos, después los cérulos, después los vándalos y por último los ostrogodos. ¿Cuánto decía la palabra de Dios? ¿Cuántos tenían que caer? 3. Eran los 3 poderes arrianos de paso. En realidad, el obispado de Roma no podía realizar la tarea, esa tarea terrible, hasta que no cayó los ostrogodos en el 538 de Cristo. Y allí comenzó la persecución. ¿Cuánto debía durar? 1260 años, decía la profecía. Vamos ahora, con la ayuda de mis compañeros y colaboradores que nos están ayudando para hacer hoy muchas cuentas y demás para estudiar la profecía. Vamos así nomás hacer una cuenta aquí, ¿no es cierto? Y aquí alcanzamos a ver. 538, bueno, 538 comienza la persecución. 538. ¿Cuánto tiempo iba a perseguir ahora el obispado de Roma al pueblo de Dios? ¿Cuánto tiempo? 1260 años. Vamos a sumar ahora. 8 y 0, 8. 3 y 6, 9. 5 y 2, 7. Y aquí 1. O sea, en otras palabras, la Biblia decía que en el año 1798 tenía que cesar la persecución. El pueblo de Dios suspiró, mis hermanos, por este día. Por eso es que en el 5.º sello dice, ahí encontramos el clamor de los que perecían, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor, no venga nuestra sangre? Y saben, ese periodo terrible, 1260 años. La persecución debía durar hasta el año 1798, de acuerdo a la profecía. ¿Cómo se cumplió? ¿Qué pasó en el año 1798? Claro, saben, repentinamente, el general Beltiers, al mando de las tropas de Napoleón Bonaparte, y aquel general francés, ahora se dirige hasta las puertas de Roma. Beltiers pide permiso a su general para tomar prisionero, por supuesto allí al Papa, y llevarlo en el cautiverio. Lo toma prisionero, lo lleva a Francia en el cautiverio, y cesa la persecución completamente. Se cumplió la profecía, sí, clarito, como ustedes lo escuchan en esta noche. La terrible persecución donde murieron millones en el nombre de Cristo. Durante ese periodo de 1260 años, mis hermanos en Cristo Jesús, ese poder del cual estamos hablando en esta noche, obtuvo sus riquezas imposibles casi de describir, que los seres humanos no entienden del todo. ¿Cómo las obtuvo? A través de los engaños. La Biblia dice así, ya vamos a ver, enseñando a las multitudes enormes de que las almas podían irse al purgatorio y de que había que entregar dinero, por supuesto en cantidades, y entregaban las propiedades y entregaban todo, y en los días de la persecución entregaban cuanta cosa había. Simplemente de las doctrinas, y el capital enorme fue creciendo, el poder en la tierra entera. Estoy diciendo esto porque ya vamos a leer otros pasajes de la palabra de Dios. Sí, amigos míos,
Pero la palabra de Dios decía, saben, y cesó. Y de paso, el obispo de Roma murió en el cautiverio, allí en Francia. Recibió una herida mortal. Vamos a leer en la palabra de Dios acerca de Helio ahora, acerca de esto. Sin embargo, la Biblia decía que ese poder iba a durar hasta el fin, ¿no es cierto? Ya leíamos recién. ¿Cómo ocurriría eso? Vamos a leer en la página 1150 de la palabra de Dios. 1150, Apocalipsis capítulo 13, versículo 2 hasta el 7. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Nos detenemos allí. Y la bestia, o sea, ¿por qué le llama bestia aquí? Claro, porque en realidad era un reino. Satanás no pudo impedir que Roma cayese, pero ahora levanta un reino político religioso que tenía fuerza sobre el mundo, forma terrible, ¿verdad? Dice aquí que, y ahí aclara algunas cosas, y la bestia que vi era semejante ¿a qué? A un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como león. En otras palabras, era la suma de todas las bestias anteriores. ¿Estamos entendiendo? Claro. Tenía la misma doctrina que Babilonia, que Medo-Persia, que Grecia, que Roma también. Por supuesto, el mal iría de nación en nación. Clarito está aquí descrito en la palabra de Dios. Y leamos allí el versículo que sigue. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Nos detenemos nuevamente. Y vi una de sus cabezas como herida de ¿qué? Dice allí. De muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Saben? Qué tremendo, amigos. La herida mortal fue causada, ¿no es cierto?, cuando Napoleón Bonaparte lleva en el cautiverio al obispo de Roma. Cesa la persecución, cesa la arrogancia, cesa todo aquello. Ese poder que se había declarado ya en el siglo XI de la era cristiana, ser infalible, que tenía los atributos divinos, que por ser sucesor de Pedro, ustedes conocen esas doctrinas que nada tienen que ver con la palabra de Dios, y son, por supuesto, espurias a la palabra de Dios. He aquí que entonces, ahora cesa la arrogancia, termina todo, pero aquí decía la palabra de Dios, que la herida mortal sería sanada. ¿No? ¿Cuándo pasó? Sí, así textualmente. Llega el año 1929 y Benito Mussolini devuelve al Vaticano las 33 hectáreas que tiene actualmente y le da otra vez todo el poder y la fuerza, tal cual decía la profecía. Pero, ¿saben? Yo voy a leer de nuevo con mis amigos aquí, ayúdenme a leer. Leamos ahora el versículo 3 y 4 y sigamos. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Nos detenemos aquí. Aquí dice, ¿verdad?, que esa herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Amigos míos, aquí describe algo que debo detenerme un instante. Habla de que, durante el periodo entre el 538 y el 1798, o sea, los 1260 años, ese poder mundial terrible habría de perseguir al pueblo de Dios. ¿Entendimos, verdad? Pero dice también la Biblia que a partir de ese poder, de ese momento, la palabra de Dios dice, y la herida mortal se sanó. Se cumplió después, ¿verdad? 1929. Ya antes se fue cumpliendo más y más y más y más, hasta cuando comienza ahora a ocupar un lugar misterioso de benefactor en la humanidad. Así como, y aquí dice, ¿verdad? Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, estamos ahora viviendo en qué hoy, en qué periodo de la profecía. Hermanos, en la última etapa de la historia terrena, mañana vamos a entender cosas impresionantes que están descritas en la palabra del Señor. Estamos viviendo cuando la tierra entera solo contempla y ve ese poder como la única solución de los problemas humanos. Mañana vamos a entender más de cerca esto. Y como benefactor de la humanidad, resolviendo los problemas sociales, políticos de la tierra, tratando de alguna forma mejorar las cosas. Amigos míos,
La palabra de Dios lo decía, se maravilló la tierra en pos de la bestia. Su obra ya no sería de persecución hasta cierto periodo que mañana vamos a entender, de la sexta plaga y la batalla del Armagedón. Tremendo lo que dice Dios, hermanos. Ustedes me dirán, pero pastor, ¿y para qué saber más? Ya, o sea, el Señor ha dicho demasiado. Dice de las doctrinas, los principios de las doctrinas de la rebelión. Sabemos que es esa la base de ese poder. Todo lo que es la inmortalidad del alma y todo su culto en base a eso. Le sacan a usted la inmortalidad del alma y se quedan sin ese poder. No hay más. Y podríamos avanzar, que surgió de Roma, terminó con 3 poderes, surgió él, persiguió durante 1260 años. ¿Dice más todavía la palabra de Dios? ¿O no queremos leer más ya? Sí, hermanos, queremos leernos y vamos a leer más. La palabra de Dios habla ahora de la gran ramera. ¿Por qué usa ese lenguaje, Dios? Porque la mujer pura y sin mancha es el pueblo de Dios que se mantuvo en alto las verdades eternas de Dios. Pero la mujer ramera es la que adulteró, fornicó la ley moral, o transgredió la ley moral de Dios. Y allí aparece en la palabra de Dios la descripción terrible. De paso yo no dije algo. Si ustedes quieren tomarse en la casa el tiempo, multipliquen 42 meses, como dice allí, ¿verdad? 42 por 30 y va a dar 1260 años, el mismo periodo que recién estábamos mencionando. Es otra manera de mencionar ese periodo. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? A ver, el versículo, allí en la página de Apocalipsis, 1152, página 1152, Apocalipsis capítulo 17, el versículo 1 y 2 en primera instancia. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Nos detenemos allí. Allí dice que el ángel, ¿verdad?, que tenía las 7 plagas postreras, ya vamos a entender mejor mañana. Dice, y mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿De qué símbolo? En realidad, las aguas o el mar, de muchedumbres, naciones y lenguas. Ya estudiamos, ¿verdad?, eso. Está descrito en el versículo 15 de paso. Pero leamos el versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí dice que en realidad es ese poder. Satanás cumplió su propósito. Fue el que llevó, ¿verdad?, llevó las doctrinas del pecado a los reyes de la tierra, a los moradores del mundo entero, ¿verdad? El versículo 4, leamos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Yo leo de nuevo esto, y la mujer estaba vestida de ¿qué? Dice allí. Terrible, hermanos. ¿Qué aparece? ¿Un poder pobre o inmensamente rico? Inmensamente rico. Riqueza obtenida con el comercio de las almas, hermanos. A través de 1260 años de terrible y aterradora persecución. Y no solamente en ese tiempo, sino ahora también. Pero allí dice, ¿verdad? Y la mujer, y aún miremos a ese poder. De paso, antes de leer leer el pasaje de este aquí, podemos leer de nuevo el versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. O se habla aquí de una ciudad pequeña en su tamaño, pero que tendría el poder de reinar ¿sobre qué? Sobre los reyes de la tierra, tendría influencia sobre el mundo entero. Y amigos míos, eso es así, nadie puede negar. Nadie que tenga uso de razón puede negar eso. En este momento y en la hora actual nadie puede hacer nada a menos que le pida permiso al Vaticano, amigos míos. Los capitales más grandes del mundo se mueven por ese poder, secretamente, por supuesto, y a través de muchas áreas. Ese poder que dice ser el representante de Cristo en el mundo, hermanos, y en la tierra. Pero más, aquí dice la palabra de Dios, describe hasta la vestimenta terrible. El versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, una copa, ¿verdad?, de oro, lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Cuando Cristo
cenó con sus discípulos en la última cena. Él tomó un vaso, ¿verdad?, que había allí, y dio del jugo de la vid, que era símbolo ¿de qué? De la sangre de Jesús. Pero ahora aquí aparece el poder que se diría estaría en el templo de Dios, como leíamos hoy, ¿verdad? Haciéndose pasar por Dios. Tenía el cáliz en la mano, pero el Señor dice, está vestida de púrpura, de escarlata, adornada de perlas y oro, y todo lo demás. Y después agrega todavía el Señor, ¿verdad? El cáliz no tenía la pureza, sino que la inmundicia de su fornicación, o sea, la transgresión de la ley moral de Dios y de las doctrinas del plan de salvación. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 5 y 6? Leamos a continuación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con su gran asombro. A ver, aquí escribe San Juan, que estaba viendo en Patmos hace ya casi 2000 años atrás en visión. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, exclama San Juan. Babilonia la grande, otra vez, ¿verdad? ¿Saben? Esto nos dice todo, hermanos. Babilonia la grande. ¿Por qué Babilonia la grande? Babilonia existió solo pocos años, allí del 602 hasta el 538 a.C. El pecado iría de nación en nación hasta lo último de la tierra, pero ahora dice Babilonia la grande, porque en ese poder se consumaría todo lo que es el pecado. Existió más de 1260 años persiguiendo al pueblo de Dios. No hubo otro poder religioso en el mundo que persiguiera por tanto tiempo al pueblo de Dios, hermanos. Y exclama San Juan, otra vez está Babilonia en la historia. Las doctrinas de Babilonia otra vez en forma terrible sobre el mundo. Babilonia la grande, ¿verdad? Y dice allí el versículo 6, y antes de detenerme un poquito en el 5, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Amigos míos, él vio en visión la matanza terrible de los millones y millones que perecieron en la hoguera, descuartizados, comidos por las fieras, por servir a Jesús y por mantenerse leales a la palabra de Dios. Los 1260 años, por eso dice que esa mujer estaba ebria ¿de qué? De la sangre de los mártires de Jesús, ¿verdad? Y ahora notemos, vamos a leer de nuevo el versículo 5, y en su frente un nombre escrito, ya vamos a leer enseguidita el número del nombre, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea que, dice aquí aparece una ramera con varias hijas. ¿Notaron? El Señor explica, hermanos, Dios habla al corazón del hombre y a la mente nuestra, para que entendamos el conflicto terrible entre el bien y el mal. ¿Qué estamos haciendo nosotros como seres humanos? Hermanos míos, ¿cuántos millones en el mundo tratan de explicar las doctrinas que van contra la palabra de Dios? Como ser, por ejemplo, la doctrina que tiene que ver con los mandamientos de Dios. ¿Cuántos en el mundo evangélico, hermanos, ignorando aún la palabra de Dios porque no conociendo las cosas de Dios? Yo sé que pasa por eso, y otros conociendo, por supuesto, porque también hay los que conocen y no quieren hacer la voluntad de Dios. Cosa horrenda es esto. Dicen, la ley de Dios fue clavada en la cruz, el sábado fue para el pasado, no entienden nada. Y no reconocen ni siquiera lo que dice claramente ese poder que estamos estudiando hoy. Por lo menos el poder declara, nosotros hemos cambiado la ley de Dios. Léanlo en la historia, sino. ¿Para qué buscar excusas con la palabra de Dios, hermanos? ¿Por qué tratar de justificar el pecado cuando la historia, cuando la profecía señala con claridad? Los cambios de la ley moral fueron dadas por el poder que se dice estar en lugar de Cristo en este mundo. Y así dice la historia, no solo la historia, sino las citas actuales. Dice así el Vaticano. En esto conocemos que el Vaticano es el depositario de las verdades eternas y que todas las religiones del mundo tienen la misma doctrina. Se refiere a la doctrina de lo que tiene que ver con la inmortalidad del alma, que lo aceptan la inmensa multitud del mundo, ¿verdad? Y por supuesto el cambio de la ley moral de Dios. Estaba leyendo los otros días como uno de los más grandes obispos declara
el mundo protestante va en pos simplemente del obispado de Roma al santificar el día domingo en lugar del sábado, porque nosotros fuimos los que lo cambiamos, porque tenemos autoridad divina. ¿Qué más queremos para entender las cosas de Dios? Por eso el Señor dice que tenía muchas hijas que también son rameras porque no guardan la voluntad de Dios. Y cuando en el tiempo de la Reforma se levantara Lutero, y se muere otra vez, hermanos. Lutero fue un reformador que buscaba la verdad de Dios, se aferró de la palabra de Dios, llevó adelante las cosas de Dios. Pero vinieron luego después los que apostataron de nuevo y entraron de nuevo en la misma doctrina del pecado, con algunas cosas de diferencia simplemente. Pero las doctrinas básicas del error se mantuvieron, la transgresión de la ley moral de Dios. Y de paso, cuando veamos mañana algunas cosas, vamos a entender muy de cerca cómo va a terminar este conflicto en el mundo, hermanos. ¿Cuáles son las naciones de la tierra que intervendrán? Leeremos mañana en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. Ahora bien, vamos a leer más. Dice aquí, ¿verdad?, que un misterio exclama, Babilonia la grande, y ustedes saben que Babilonia se enalteció sobre el Dios Altísimo. San Pablo decía que ese poder llegaría al extremo de sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En otras palabras, tomaría los atributos divinos. Les pregunto, ¿quién solamente es infalible? ¿No es Dios, nuestro Padre Celestial? Pero ese poder diría ser infalible. ¿Quién solamente, mis apreciados hermanos, es el que habrá de juzgarnos en el día del tribunal? No es Dios. ¿Cómo ese poder habría de juzgar en el mundo? Uno al infierno, otro al purgatorio, otro por allá. Y ustedes conocen la historia, ¿no es cierto? Otro al cielo derechito. La profecía decía con claridad, para que nadie sea engañado, para que nadie vaya a caer en el pecado, para que salgamos del mal. Y saben, ahora, allí dice más. Vamos a leer en Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 nuevamente, donde aparece la bestia, ese poder, ¿verdad? El versículo podemos leer desde el 16 al 18, aunque mañana entenderemos mejor el 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. A ver, aquí está diciéndonos, y vamos a repasar, no nos preocupemos del texto 16 y 17, porque mañana cuando estudiamos el último gran conflicto vamos a entenderlo bien claramente. Aquí dice, ¿verdad? Aquí hay, el versículo 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es, ¿cuánto? 666. ¿Dice la Biblia que es un número simbólico o es número nuestro, de hombre? Número de hombre, dice la palabra de Dios. Cuente el número. Nos leíamos el texto anterior que tiene un nombre, Babilonia la Grande. ¿Saben? Toda la función del Vaticano se llama así, Vicarius Filii Dei, en latín. Inclusive está en la mitra ese nombre. No vamos a entrar en detalles acerca de eso. No es ningún descubrimiento lo que estoy diciendo hoy. Pero el Señor dice, el que tiene sabiduría, hermanos, tenemos nosotros la sabiduría de Dios en la noche de hoy, para contar las cosas del Señor. Cuente el número de ese nombre. Sume, en otras palabras. Y ustedes saben que en el latín, en realidad, las letras, algunas de ellas tienen valor numérico. Por eso es que nosotros hemos estudiado por allí en la escuela y decíamos que tenemos que aprender eso, que tiene importancia, los números romanos, ¿se acuerdan? Ahora vamos a hacer lo que Dios dice. Vamos a correr otra vez la pizarra y vamos a hacer lo que el Señor dice. Dice que el número, y de acuerdo a lo que la profecía decía, el mayor engaño consistiría en que se pondría en lugar de Dios. Y ya leíamos, se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, eso se cumple solamente en este título que posee el Vaticano, Vicarius, escrito en latín, Vicarius. Vicarius se escribe, Vicarius se pronuncia Filii, vamos a colocar acá, Filii Dei. ¿Qué significa? De paso, ustedes saben la triple tiara
Dios de los cielos, de la tierra y de los infiernos, etcétera. Pero eso no interesa ahora. Vicarius, mire, la palabra vicarius casi no hace falta que la traduzcamos, pero sería en lugar de, lo más parecido, ¿verdad? Es vicario de Cristo. Vicario fili es hijo y dei ¿qué? Dios. O sea, él que está en lugar de Dios. ¿Qué decía la profecía? Se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El Señor dio toda la historia, 2500 años de historia hemos pasado en esta noche. Las fechas, la doctrina, la vestimenta, el lugar que ocuparía, la persecución de 1260 años y todavía ahora le pone el nombre. Y se pondrá en lugar de Dios. Y la suma del nombre va a dar, ¿cuánto tiene que dar? 666. Cuente el número de la bestia. ¿Saben? Ustedes me van a ayudar, hermanos. La B, ¿cuánto vale? La I, 1, ¿verdad? La C, 100. La A tiene valor 0. La R, 0. La I, 1. La B, 1. La S tampoco tiene valor 0. Vamos a colocar para no confundirnos. Aquí la F, 0. La I, 1. La L, ¿cuánto? A ver, ¿cuánto la L? 50, exacto. La I, 1 y la 500. La E no tiene valor, colocamos un 0 y la I, nuevamente, 1. Para que realmente no nos confundamos, ¿no es cierto? Aquí, vamos a colocar, sí. Perdón, aquí me equivoqué. La B vale 5, puse 1 sin querer. Ya. Vicarius, ¿verdad? La B, vamos a poner más separado, préstame el borrador, para no confundir. Ahí está. Aquí ponemos 1, la B vale 5 y la S no tiene valor. Ahí está. Vamos a contar desde el más grande, ¿verdad? O sea, aquí desde la D hacia atrás, a fin de no equivocarnos. La D vale ¿cuánto? 500. 500, 600, 650, 55, 60, 661, 62, 63, 64, 65 y 66. ¿Qué decía la palabra de Dios? ¿Cuánto tenía que sumar? 666, decía la profecía, hermanos. ¡Qué tremendo! Un Dios infinito que nos ama tiernamente. Un Dios infinito que no puede conformarse, hermanos, que Rubén Arn se pierda en un mundo triste de angustia y pecado. ¿Por qué, dice el Señor, no habrá de estar Rubén un día conmigo por los siglos sin fin? En un mundo donde no habrá más dolor ni sufrimiento. Podría decirme el Señor a mí en esta noche, ¿por qué Rubén no quiere ser tu compañero mío por los siglos sin fin? Oh, hermanos míos, ¿qué más puede hacer Dios para salvar al hombre? Para que dejemos el pecado y dejemos las doctrinas que no son de Dios, que se apartan de la palabra de Dios, que no tienen el escrito está de la palabra de Dios. El Señor hace un llamado más. Y vamos a leer en la palabra de Dios ahora, allí en Apocalipsis capítulo 18, el tierno llamado de ese gran pastor de las edades de Cristo en la profecía. Apocalipsis capítulo 18, el versículo 1 al 4, página 1153. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Qué pasaje, ¿verdad? Describe primero la desgracia del pueblo de Dios. Tendría que predicar un mensaje eterno a la hora del fin. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Aquí está clarito lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? El versículo 3,
porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra se han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Qué lenguaje más terrible, amigos míos. A través de los engaños del mal, el hombre de hoy no es espiritual, no entiende las cosas de Dios. Millones y millones hoy recorrieron la tierra dando ofrendas y cosas con los muertos. ¿Qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? Pero lo que no interesa menos es la ofrenda, sino lo que interesa, hermanos, es lo que dice allí la palabra de Dios. Están bebiendo del vino de la fornicación, de la transgresión de la voluntad de Dios. El Señor nos llama para participar de la gloriosa resurrección. Nuestros seres amados que descansan en los polvorientos lechos, descansan hasta el día de la resurrección, y el Señor habrá de determinar quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. El Señor nos llama para que todos vivamos por los siglos de la eternidad. Pero el Señor dice algo allí: salid de Elia, pueblo mío, dice allí Dios. El Señor nos llama para que salgamos de esa Babilonia espiritual y podamos salir de toda doctrina que se aparta de Dios, de toda doctrina que está en Babilonia. ¿Qué haremos con la salvación tan grande, hermanos? Con el llamado claro, potente. Dios apela a la razón, apela a la mente, apela a nuestros sentimientos, a todo nuestro ser. Él no puede conformarse de que nos perdamos en esta hora tardía de la historia. ¿Qué haremos con el poderoso Redentor y Salvador, hermanos? He aquí que el Señor nos llama: pronto amanecerá el alba eterna y podremos estar con Cristo cara a cara en ese mundo dichoso, ese mundo feliz. Será una realidad el poder estar con Jesús por los siglos sin fin, cuando en aquel hogar no haya pecado, ni tristeza, ni dolor, y ahora estemos con Jesús en forma personal por los siglos sin fin. El Señor que nos dio profecía tras profecía, el Señor que nos llama al arrepentimiento para que dejemos las doctrinas que provienen del autor del pecado y desenmascara a Satanás. Él nos llama tiernamente, en presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Vamos a cantar este himno glorioso mientras pensamos en el día que se acerca y que estaremos juntos con Jesús. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria en luz. Cara a cara y en el cielo he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros al abrigo de su amor. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria en luz. Cara a cara y en el cielo he de ver a mi Jesús. Cara a cara he de ver a mi Jesús, dándome la bienvenida al hogar eterno. Oh, mis apreciados amigos y hermanos en Cristo, se acerca el día cuando habremos de contemplar a Jesús cara a cara, cuando habremos de contemplar su rostro brillando más que el sol en su fuerza, el mismo que nos guió en esta noche, que nos ha guiado día tras día. Él quiere vivir con nosotros por siempre. No hay situación que Jesús no pueda arreglar, mis apreciados hermanos en Cristo. No hay condición en la cual podamos estar
que el Señor no pueda sacarnos del pantano del pecado. Cristo nos llama tiernamente: salid de ella, pueblo mío. Todo aquello que se aparte de la palabra de Dios, hermanos, saquémonos de nuestra vida por el poder del Espíritu de Dios, mientras dure el tiempo de la gracia de Dios. Yo quiero pedirle a Jesús en la noche de hoy: Señor, gracias por estar estudiando estas cosas. Gracias, Señor, porque tú me amas, moriste por mí. Te pido que tú me ayudes a salir de la Babilonia espiritual, para que pueda de veras entregarme a ti para siempre. ¿Cuántos queremos levantar nuestra mano para decir estas cosas a nuestro Padre que está en los cielos? Que Dios nos bendiga, hermanos, que el Señor nos ayude en nuestra experiencia cristiana y en nuestra relación sincera con Jesús. Oremos a nuestro Dios. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu glorioso nombre. Querido Padre, gracias por tu bondad y misericordia. Gracias por tu muerte en la cruz del Calvario. Gracias por el lenguaje profético terrible y claro, querido Padre, que desenmascara al autor del pecado para que nosotros no seamos engañados. Gracias por tu amor, amante Jesús. Gracias porque tú nos amas tanto que lo diste todo para que podamos heredar el reino de los cielos. Querido Padre, que esa esperanza forme parte de nuestro ser en forma profunda en esta noche. Que podamos regresar a casa con la esperanza gloriosa del día de la resurrección y con el deseo sincero de salir de Babilonia, Señor. Porque, ¿qué haremos con una salvación tan grande? ¿Cómo podemos desecharla, querido Padre? Acompáñanos hasta nuestros hogares con la bendición del cielo. Tráenos mañana en la noche para que podamos estudiar en la profecía lo que es la sexta plaga y la batalla del Armagedón, que necesitamos conocer muy de cerca, querido Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Mis apreciados hermanos, que el Señor nos bendiga con su bendición eterna. El tema de mañana será un tema impresionante de la profecía. Llegaremos hasta las naciones actuales, hasta los poderes actuales, ahora que gobiernan este mundo. ¿Qué es la batalla del Armagedón? ¿Qué es la sexta plaga en la profecía? Que Dios nos bendiga, nos guarde y nos sostenga. Amén.